sentivo mía, Soltanto mía. Ay, soltanto mía. Ay, bueno. Come stai? Io sto bene. Noi Marta E iniziamo tu? sempre con una piccola lezione di italiano. Sì, e Va Marta, bene? Marta, Va parla Marta italiano. Robles che Sì. ci accompagna questa Sì. mattina. Robles, no Roures. No Roures, un poco Roures Roures, è un poco Roures. un'altra cosa. Un'altra sì. cosa, pero Roures es Robles en Yo catalán lo y sé. Carballo Ha sido en nombrarlo gallego y en por si portugués. fuera el maligno y se ha caído la novela. O sea, esto es tremendo. Voy a ponerlo aquí No sujetándolo. se puede nombrar. Sí, no, es que da muy mala suerte ese hombre, digo, no, el Ese hombre hombre, no. mi ¿Qué detective culpa no. tiene el roble y el carballo, efectivamente, que en Galicia? Pero es muy distinto el carballo del roble común y del roble de Castilla y Aragón, del centro, que era el primitivo bosque de la península. Es increíble lo que sabes de todo, Federico. Hombre, no, la es que en verdad. mi pueblo hay pinos y robles. Y el pino, el bosque antiguo era roble. Lo que pasa es que para la madera no servía. Era mejor para quemar, porque el roble aguantaba. Allí le llaman rebollo, que es la misma raíz. Y ahora han prohibido los de Zaragoza que se corte el rebollo, el roble. Resultado, tenemos unos bosques de dos colores, el verde del pino y el roble, que tienes que ir a verlo. Desde luego que sí, porque... Está estupendo. Bueno, Está muy bien. aparte que sería un paisaje nuevo para el detective Roures, porque Sí, Pues sí. sí. Marta Porque presenta... además son robles y pinos, o sea, además mezclados. Marta Bonito. presenta la tercera entrega de esta saga ya de novela negra en el que el detective Roures es el protagonista y en este caso La chica a la que no supiste amar, editado por Espasa, que acaba de salir a las librerías y que yo tengo que decir que empecé a leerlo y no pude parar. Tiene todos los ingredientes de novela negra que realmente hasta que no llegas a la última página no paras. Cuéntanos un poquito cómo surge el detective Roures en tu vida. Isa enseguida, fuera de micro, te ha preguntado que por qué un hombre, ¿no? Y bueno... Bueno, el detective Roures aparece en mi vida de una manera casi casual. Yo soy una devota del género negro desde siempre. De hecho, mi generación empezó a leer con unos pequeños investigadores, que eran los 5, los 7, luego los 3 investigadores. Agatha Christie después. De eso después, Sí. pero yo creo que incluso antes de Agatha Christie me encontré con Poe y eso fue lo que hacía que mis redacciones en el colegio se tiñeran de sangre y fueran espeluznantes. Y a partir de ahí, yo que soy una lectora, siempre lo digo, omnívora y leo de todo, de todo, me da lo mismo que sea poesía, que ensayo, que novela de un género o de otro, de lo que sea, pues me quedé muy cautivada con todo lo que es primero policíaco y luego propiamente negro, y siempre ha sido una constante en mi vida. Y hubo un momento, yo siempre quería entrar en el género negro, pero me hicieron un encargo, y Fernando Marías, que siempre me mete en muchos líos, y tuve que escribir un relato porno criminal. Y yo me dije, porno criminal, yo no sé si voy a saber escribir esto. Ya sabes que Eros y Thanatos siempre tienen ahí una buena conexión. Sí. Bueno, como se entere el padre de Ayanta, llama y nos da una conferencia. Sí, nos da una Desde conferencia luego. de 7 horas y media. O más. Desde luego. Sí. Pero el caso es que a partir de esa incursión en el mundo negro, yo pensé, es que me apetece mucho escribir una novela negra. Y entonces quise construir un personaje con el perfume clásico de la novela negra, que fuera un detective. Ya sabéis que al principio del género negro no había policías, porque los policías siempre eran malos. Bueno, y porque eran despreciados. Claro. Yo no sé si conocer la saga de Anne Perry. Sí, claro. Que es cuando los policías eran tan despreciados que el que era policía, sobre todo si era decente, la gente de bien no quería que su hija se casara con él. Claro, desde luego. Si era corrupto, pues tal vez porque servía a la política. Pero claro, eso fue cambiando y es verdad que empieza eso en Poe, Sí. con el crimen en la calle Morgue y tal, Exacto, pero los al asesinatos. principio los policías eran absolutamente despreciados y los detectives es como un salto social. Claro, pero más que nada porque cuando el género negro surge en los bajos fondos de Chicago, pues todas las instituciones estaban corruptas y la policía Claro, también, claro. y entonces pues tenía que haber un personaje que estuviera fuera y que fuera fuera un poco bueno. el salvador, que fuera bueno, pero cínico, Pero pero duro, malo, pero pero con sus duro. vicios, pero duro, Claro. pero tal. Entonces yo quería que mi personaje tuviera un poco el perfume de eso y quería que fuera un detective. Entonces mi detective es un excorresponsal de guerra metido en principio a asuntos de bragueta, que llaman en el argot, a temas Sí. de infidelidad
curiosidades. Me encanta. O huele braguetas, les llamaban antes, y otras Exacto. cosas, Y el- huele cosas. Sí. Huele cosas. Sí, 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 sí. Y entonces este acaba siempre en asuntos de mucha mayor enjundia, como es el caso de la chica Muchas a la veces que sin no querer. supiste He amar. leído la Exacto. primera hoja Sí, y es realmente brutal. sí. La Es chica a la brutal. que no supiste amar, porque uno de los temas, la verdad es que se abordan muchos temas, pero uno de los temas principales del libro es la trata, ¿no? De hecho, la protagonista, una de las protagonistas es una mujer nigeriana a la que, bueno, a la que asesinan, y esto se sabe en La la primera primera página. página del Sí. libro, precisamente la que has leído, porque se la considera ya una mujer inservible, puesto que ha tenido Y además porque un no cáncer tiene y le han tenido pecho que quitar los dos y pechos. no tiene para ponerse, claro. Eso es, Eh, porque es una de las cosas que no ni siquiera reflexionamos sobre qué puede suceder cuando una mujer víctima de trata, que en realidad es una esclava sexual, porque viene presa de la deuda que tiene con sus captores, con sus Sí. proxenetas, O la familia. la deuda del viaje, que es una deuda infinita, y Claro. además la garantía de la familia, es decir, que Claro. si no paga, quien puede pagar el pato es su propia Eso familia. sí, la pone en familia no riesgo. la ha vendido directamente. Eso sí, la familia no la ha vendido, que sucede muchas veces, sobre todo en las redes de trata en Nigeria, que es el escalón más bajo de la trata y la prostitución, y que además vienen doblemente atadas a esa deuda y a los rituales de vudú, Sí, que son las tienen aterrorizadas, aterrorizadas. Los rituales de vudú que los explicas con mucho detalle en tu novela y que son verdaderamente Espeluznantes. son espeluznantes, ¿no? Sí. Porque incluso para alguien ajeno como yo, que leo esto y que no forma parte de mi cultura ni de mi tradición, pero me imagino que si me sometieran a algún tipo de rito así, en cualquier caso te quedas y alguien ya que cree. Claro. Es que es una atadura. Además, hay una cosa con esto que sean africanos, porque tú lees los ritos, los vudús en Cuba. Sí, en que es Cuba santería. están occidentalizados. Porque santería Es se mezcla. Claro, es la santería, digamos, que parte del Es vudú todo- o es todo más centroafricano. suave, Cuba. No, porque está ya pasado por el tamiz católico. Exacto. Y entonces Santa Bárbara es también Yemayá o lo que sea. Y entonces es otra cuestión. Incluso los despojos, el mal de ojo, que también lo ves en los Andes, tiene otro tinte, Otra moral, porque sí. está tamizado por el catolicismo y es como una superstición más que una religión mortal, porque en cambio en África se conserva la cosa terrible. Terrible, terrible. Bueno, de hecho hay uno de los capítulos se titula Patas de pollo, Sí. precisamente, porque porque precisamente después de esta primera hoja espeluznante Sí. con este asesinato tremendo, ¿no?, que te deja muy impactado, precisamente por eso, porque una mujer víctima de trata que de pronto se encuentra con una enfermedad como tan habitual como es un cáncer de mama y se considera ya una materia prima inservible, que no le pasa a otras mujeres, algo en lo que nunca reparamos, pues esa es la protagonista de esta historia, pero precisamente por otro lado, porque un íntimo amigo de Roures, compañero suyo de las guerras, es un tipo al que Roures cree muy bien casado, con una señora de Castellón, muy rica y tal, y resulta que, según le dice, tiene muchos problemas en su matrimonio, y entonces ha estado teniendo una relación con esta señora, y le adjudican su muerte los proxenetas, y le han dicho que si él no paga la deuda, quien va a pagar va a ser su propia mujer. Así empieza toda la historia, y claro, Que él está eso es muy aterrado. americana, ¿no? Pues eso es siempre el chantaje para que la persona decente tenga que hacer lo que no quiere, no sabe hacerlo, está dudando siempre, y alguien que se mete. Y a tu detective supongo que le pegan mucho, ¿no? Porque al detective clásico le pegan unas palizas A mi horrorosas. detective le pegan. A mi detective le pegan una paliza en un momento determinado por meter las narices donde no debe. Hay muchas descripciones del mundo sórdido de los propios burdeles. ¿Cómo llegas a ellas? ¿Qué trabajo de investigación? Porque, por ejemplo, el tema de la trata se ha ido acercando a nosotros. Mabel Lozano, por ejemplo, Sí, Sí, bueno, de hecho estuvo está aquí. nombra- es Ha que es hecho muy mucho amiga por de eso. Marta, Está son muy mencionada amigas, está mencionada en el de libro. hecho sí. yo le he dedicado el libro a 3 personas, a Mabel Lozano, a José Nieto, que José Nieto es el alter ego de mi policía, del policía que sale en mi ¿No es mi Pérez novela. Reverte? Y no, en Pérez Reverte yo hablé mucho con Arturo cuando construí al detective y tiene varios rasgos del detective, aunque mi primera novela de la saga había un escritor que se llamaba Armando Artigas que yo creo que se parece incluso un poco más a Arturo. Yo a Arturo le tengo muchísimo cariño y es estupendo, pero tengo muchos amigos reporteros de guerra, entonces hice una melé un poco con popurrí. todos y yo creo que tiene muchas cosas de unos y de otros, pero sobre todo Roures tiene
tiene muchas cosas mías. Pero bueno, de hecho, Pero- Marta editó el libro del proxeneta claro, por de eso. Mabel Lozano. Es que o sea eso es lo que os sí. quería contar. Ah, claro, que estuvo aquí Claro, sí, presentándolo. Claro, pero sí, yo sí. os cuento. Que es un mundo yo- muy sórdido y muy desconocido. Ya, pero por eso te digo, está dedicado a 3 personas. Uno a Mabel Lozano, otro a José Nieto, que es de la UCRIF, que es el comisario de la UCRIF, y el otro es a Rocío Mora, que está al frente de APRAM, que es esta asociación para la reinserción de víctimas de trata. Yo hace 10 años, Mabel y yo somos hermanas, somos muy amigas y yo la adoro. Y hace 10 años que ella ya estaba trabajando de psicoz en el tema de la trata, yo acompañándola a sus eventos y a todas las cosas, decidí, se me pasó por la cabeza escribir una novela sobre la trata, y a través de Rocío Mora ya hablé con 2 víctimas de trata. Pero Mabel decía, no, hay que hacer documentales, cosas reales, cosas no sé cuántos, con mucha información, con no sé qué, con no sé cuánto. Entonces aparqué un poco ese asunto hasta que, precisamente después de ser la editora del libro de Mabel, del proxeneta, yo la convencí a Mabel, la llevé a la editorial, tienes que escribir un libro, tienes que escribirlo, con esta información que tenía. Pues vi muchas cosas, aprendí muchas cosas para construir un personaje de un proxeneta creíble, y me pareció que era el momento de hacer una novela sobre la trata, y además sobre el escalón más bajo de la trata. Por una razón muy sencilla, porque muchas veces toda la información real nos queda tan distante, es tan lejana, que no le tomamos cariño a los protagonistas. Y muchas veces en las novelas, con un personaje determinado, sí reparamos de verdad en lo que sufren estas mujeres, en lo que les sucede. Y por eso quise poner también mi granito de arena en una novela que tiene muchas cosas, tiene traiciones, tiene sexo, tiene mucha música, tiene mucha literatura, pero tiene también ese elemento de denuncia. En La mala suerte, que es la novela anterior del detective de también Roures, no sé si estás al tanto de esa noticia que hemos conocido en las últimas horas, ese caso en Palma de Mallorca, Que de ya van esas por niñas de los pisos de 140 acogida. niñas que en los pisos de acogida eran introducidas ya en En la redes de prostitución. prostitución. Es que La y de mala drogas suerte se ambienta en allí. los aparatos del Estado que las sacaban, pues son niñas Fíjate, o qué de barbaridad, padres es yonkis o increíble. que abusaban de ellas, Casas de etcétera. acogida. Pero es que ya saltó hace muy poco el caso de una niña en Valencia que abusaba de ella, el que entonces era el marido de Mónica Oltra. Y ella va a denunciarla. Y lo denuncia, porque es un baboso, que no tal. Y le dicen, no lo denuncies, porque esto no va a pasar a la fiscalía, porque este tío está casado con alguien muy importante de la política de Valencia y no va a salir. Y ya en la segunda estaba como en crisis el matrimonio, pero la Fiscalía de Menores nunca informó. Una denuncia de una chica de 13 años. Madre Y mía. salta lo de Mallorca, porque lo de Valencia, si es ese caso, no sería el único. Pero bueno, podríamos suponer que es un caso de abuso. Esto es una red organizada, primero salen 7, después 14, luego más de 20, y ya hoy dan 140 chicas y 150 chicos, que también habrá Sí, sí, metidos por en las supuesto. redes de la Claro, sí, sí, prostitución, sí, Por supuesto. que hace 3 años conocía el gobierno de Baleares y, por supuesto, no había hecho absolutamente Pisos nada. tutelados. O sea, esa protección del Estado, protección, pero ¿qué protección? O sea, primero, vienes de una familia hecha polvo. No has conocido a lo mejor a tus padres. Lo que has conocido es que o te pegan o te violan o lo que sea. Tienes 13 años, te coge el Estado, te trata todavía peor y te mete en la heroína y en la prostitución. O sea, es que hay que echarle, ¿eh? Nada, Marta fue un poco clarividente, ¿verdad? Sí, en no, esa bueno, pero en novela, realidad porque en la mala suerte parte de la desaparición de una chica de 18 años, de la que 2 también años después no de hay niños ninguna... que no se sabe si son queridos No, o no son no, pero queridos, no. Parte de esa historia, de esa desaparición, y al final, después de muchos berenjenales, lo que conduce al lector a 2 preguntas que estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres, y si ser padre o madre es un acto de generosidad o un acto de egoísmo, que también a mí me gusta reflexionar en las novelas, y ahí lo que hay es una reflexión sobre todas las técnicas de reproducción, sobre cómo tener hijos, sino la mala suerte se desarrolla en Mallorca, igual que La chica a la que nos supiste amar se desarrolla entre Castellón y Benicàssim, y luego también siempre tiene un apartado en Madrid, que yo pateo mucho Malasaña, y me gusta, es el sitio en el que mejor se siente mi detective, el detective Roures. Es muy interesante el tema de la ambigüedad en la que nos movemos, ¿no? Porque Sí. finalmente se habla de
de todo esto y parece que nadie, con perdón, va de putas, ¿no? Y sin embargo es un negocio floreciente es el y negocio. hay un porcentaje Además, de hombres inseparable enorme, del tráfico de drogas. Claro, hay un Inseparable. porcentaje enorme de señores que utilizan este tipo de servicios, ¿no? En la prostitución, ¿no? Bueno. Pero no se sabe, nadie, Manos todo el arriba, mundo no he es sido yo, no he inocente, sido yo, Sí. es un amigo. Y sin embargo hay una responsabilidad personal, individual y por supuesto social. Bueno, ¿no? En es que todo para esto. empezar, si no hubiera puteros, no había ni prostitución ni trata. Y así es. Y entonces lo que pasa es que a mí me parecía muy importante que fuera un hombre el que reflexionara sobre los puteros, un hombre como el detective Roures. Que además tiene Eh, antecedentes en Precisamente ese sentido, sí. porque él, en otro tiempo, porque él es un tipo que tiene 60 años y él es un tipo que cuando estaba en las guerras en algún momento consumió prostitución. Él le dice a su amigo que nunca ha estado con una víctima de trata como con la nigeriana que protagoniza esta novela, pero sí ha utilizado la prostitución y es algo que le incomoda mucho, le pone muy nervioso y de lo que se arrepiente. A mí me parece que es muy importante que los personajes se puedan equivocar, arrepentirse, reconducirse y tener muy clara su situación. Pero sobre todo también me parecía importante que hubiera una reflexión sobre los puteros desde el punto de vista masculino, porque tengo la sensación de que muchas veces las mujeres hablamos de los problemas que tienen que ver con nosotras, estemos en un lado o en otro, entre nosotras, no, porque nos pasa esto aquí, aquí, allá, y está muy bien que sean los hombres los que generan este problema, los que reflexionen sobre el asunto. Y es una reflexión muy masculina. Por eso me decías, para mí es un reto Roures, pero te aseguro que es un tipo muy masculino en el que los hombres se sienten plenamente identificados. Y por cierto, le gusta mucho a las mujeres. Mucho. No todas mucho. tenemos Es un una parte detective. masculina. No, Es pero parte tú lo has de esa sacado. ambigüedad Muy en que nos atractivo. movemos. Es muy atractivo. Parte de sí, esa sí. ambigüedad en que nos movemos. Yo No, pero tengo hay una una- amiga muy feminista y decía, a mí lo que me gustan realmente son los mexicanos puteros despreciables. ¿Por qué? Pues pobrecilla, Bueno, porque a pobrecilla. veces Ya lo confundimos- siento por ella. Perdona, Federico, a no, veces si no le confundimos gusta la- para casarse con ellos. Dice lo que le gusta. Pero si es que la atracción, el sexo y el buen comportamiento no tienen nada que ver, son cosas distintas. Pero esta cuestión, tú lees las novelas donde aparecen putas antes y es otra cosa. Es decir, la prostitución en Madrid en el año 42... No tiene que ver, no es la trata No, es un fenómeno totalmente moderno. La trata llega en el año 92 a España. Claro, es decir, Antes lo que había era, como tú bien dices, la prostitución, y antes lo que había era, antes de los proxenetas, de los empresarios Sí, del claro. sexo, antes lo que había era los chulos, que se llamaban macarras o maridos. Sí. Y estos macarras o maridos lo que hacían era que mantenían un vínculo sentimental con la Sí. mujer que explotaban. Ellos le convencían de que la querían mucho y entonces la lanzaban a la calle a que trabajara y les diera el dinero, y cuando no les venía bien pues le daban una paliza a una mujer que no tenía derechos en los tiempos de Franco, ni que se podía abrir una cuenta corriente, y le daban una paliza, nadie preguntaba y fuera, a la siguiente. Pero la trata llega a partir de 1992, a partir de ese momento empiezan a traer, claro, los proxenetas se dan cuenta que no tienen que tener vinculación emocional y que encima de eso traen muchísimas mujeres Cuando y que las son suyas y que Olimpiadas y la las Expo explican, 92, las explotan una y otra y otra y otra vez y da igual, y no tienen, es la mercancía mejor No para, son mujeres para para utilizar ellos, es el que son directamente trozos de es carne, es una efectivamente cosa tremenda. mercancía. Es dinero. Los proxenetas, pues mirad, el que Mabel describe en su libro, y yo también otro libro que se llama Pimp, el proxeneta, que es también otras memorias de un proxeneta americano, es esa relación con la mujer de desprecio total que tienen algunos hombres sin ser proxenetas por otra parte, pero ellos, en el caso del que yo describo, incluso tienen una especie de odio hasta su madre, ¿no? Es ese odio a la mujer, a la figura de la mujer, y un desprecio Eso total. Es como Jim Thompson, que desarrolla mucho ese tipo de odio que empieza por Eso la mujer, esa relación sadomasoquista, que yo creo que es el que mejor lo ha explicado. Es decir, ¿por qué es malo? Pues porque es malo. Porque es malo desde el principio. Odia a su madre, odia a cualquier mujer, lo hace además arteramente. O sea, no es el proxeneta clásico del Macro, que se decía. Había una relación muy complicada, siempre, era más liosa. Y además estaban las casas y había, digamos, una protección, era una sujeción y era una protección legal. Claro, eso ha desaparecido por completo. No hay casas. Antes, todas las semanas, cualquiera que se dedicaba a la prostitución tenía que pasar un cierto examen médico, por cuestión de salubridad pública. Lo mismo en España que en Francia que en Italia. Y eso ha cambiado de tal manera que si lees la literatura de hasta los 60,
No tiene absolutamente nada que ver con Bueno, esto. ahora precisamente en los burdeles hay médicos. O sea, yo digo que, y lo cuento La chica a la que no supiste amar, hay una complicidad por parte de toda la sociedad. Los Pues claro. proxenetas no podrían trabajar si no hubiera pues abogados, banqueros, policías, periodistas, gente de todo médicos, tipo, y claro. sobre todo médicos también que están pues Evidente. a su lado ayudándoles a que el trabajo les salga bien y tomando una parte del pastel, llevándose beneficios. Entonces hay médicos que son los que hacen las revisiones de las prostitutas, y las prostitutas además las tienen que pagar con su propio dinero, Además. igual que pagan hasta los tampones. Y el problema es todo cuando ahí la dentro. revisión médica te da unos resultados que no es solo una infección de transmisión sexual, sino es que tienes un cáncer. Claro, que es lo que Entonces, sucede ahí en ya esta... Y además, esa figura que tú dices del proxeneta, en La chica a la que no supiste amar hay un momento en el que la reflexión de Roures es la falta de compasión que tienen los proxenetas, que es cuando te conviertes en un monstruo. Él habla de Gloucester, de Ricardo III, de Shakespeare, y habla de que cuando uno pierde la compasión, la empatía con los otros, en ese mismo momento ya no te duele nada de los demás y eres un monstruo. Y es lo que... Bueno, es una psicopatía, realmente claro. son. Sí, pero es una psicopatía que pasa muchas veces, y que además algo muy interesante de lo que tú estabas diciendo es que son malos porque son malos. Es decir, en una misma familia puede haber 6 personas a las que maltraten sus padres, que tengan una vida terrorífica, que sean tal, y uno es malvado Y sale asesino en serie. y sale asesino en serie, y el otro a lo mejor es un misionero en África, ¿no? Sí, Entonces sí. son cosas que no sabemos a qué achacar, pero que existen así. Bueno, La chica a la que no supiste amar, editado por Espasa, acaba de salir una lectura muy Muy recomendable. bien, ya hay Marta. que decir Mil además que gracias. no es un libro muy gordo y por lo tanto, si se lee tan rápido como Allanta, Sí, nada. yo es que no sé si empezar, porque como leo tan rápido, lo mismo termino... Pero espero que te lo leas, por favor. Y además no tiene, tengas ninguna tiene duda. banda sonora original. Espero que luego me lo cuentes, que me hará de verdad, será un orgullo que te lo hayas leído. Tiene banda sonora original porque Roures, para él, el bálsamo de sus heridas de guerra, de sus arrepentimientos, de toda la mugre que ve en la sociedad, está en la literatura y en la música. Bueno, pues ya está. O sea, Lo ya tiene todo, lo tiene Federico. absolutamente todo. Como Y un poquito Marta- de sexo como también. Marta Robles. Sí, bueno, unas escenas Tiene- sexuales. No nos ha dado tiempo a hablar de ellas, pero... No, yo además... Hay que no, leerlas. No. Hay que leerlas. Gracias, Marta. Gracias a Hacemos vosotros. pausa brevísima. Ya está Y Antonio vamos a Poveda ver cómo dispuesto a hablar se de puede, tecnología. desde su propio televisor, que casi nadie sabe, cómo se puede uno afiliar a las plataformas de televisión, ¿Y de películas cómo y de podemos series verlas? y Porque- de documentales. Que es que hay gente que tiene el televisor inteligente, pero no es tan inteligente como Bueno, el yo televisor. no sé ni encender la tele ya, o sea que imagínate Bueno, pues, cómo estoy. Vamos, quédate necesito porque un viene Antonio asesoramiento. Paveda para explicarnos el A, E, I, O, U Sí, tendría de que la hacernos un curso de usar el teletecnología. mando a distancia. Y ya con eso tendremos para una lección Bueno, de es que el primero de mando a tecnología. Yo creo que Ah, se eso tiene que es. venir a vivir a mi casa y organizar ese tinglao que tengo. Es La mañana de Federico. Es radio.